todos y todas por venir, por acompañarnos en esta actividad que para nosotros es muy importante, que se inscribe en un ciclo que estamos llevando adelante en el programa Lectura Mundi, que es el ciclo Frankfurtianas, que celebra de algún modo esa tradición de pensamiento crítico y su actualidad, sobre todo, que no habiendo nacido en Argentina, tuvo mucho que ver con Argentina, no solo porque fue financiado en gran medida por un argentino, sino porque algunas de sus tesis, creo las más importantes, resuenan, y resuenan en pensadores muy disímiles, muy heterogéneos, y que han sido muy importantes en las intervenciones públicas y en la conversación pública en Argentina y también en Brasil. Y creo que hoy tenemos a uno de ellos, que es Vladimir Zapatler. Para quienes no lo conocen, Vladimir es filósofo brasileño, se doctoró en filosofía por Paris 8, bajo la dirección de Alain Badiou, hizo su tesis de maestría en la USP sobre el descentramiento del sujeto en Lacan, tiene muchos libros que yo haya leído 3, porque son los que llegan, aunque lo leí en portugués. Ahora, por suerte, los podemos leer en castellano, de los que recuerdo en memoria, Falencia da Crítica, que no está traducido, El Circuito de los Afectos, que sí está traducido y que es una joyita que discute o se propone reflexiones sobre un tema muy, muy contemporáneo y actual, que es el rol de los afectos y la afectividad en la construcción de las subjetividades en general y de las subjetividades políticas en particular. Es uno de los filósofos, diría, más incisivos o que va más a fondo en los temas. En algunos algunos ejemplos de ese modo de trabajar la filosofía, la teoría y la política, y el psicoanálisis y la herencia frankfurtiana se pueden ver, además de en este libro que estamos un poco promoviendo, que se llama Dar cuerpo a lo imposible, el sentido de la dialéctica a partir de Teodoro Adorno, en otros como, y ahora voy así a leer algunos de sus títulos, Gran Hotel Abismo, para una reconstrucción de la teoría del reconocimiento, La izquierda que no tiene miedo a decir su nombre, que es de 2012, Fetichismo, colonizar el otro, lo estoy traduciendo, ¿no? Y Manera de transformar mundos, Lacan, política y emancipación, que si no entiendo, claro, este está recién salido del horno para quienes quieran comprarlo o estén interesados en su obra. No voy a adelantar el título de su conferencia porque lo va a hacer el propio Vladimir, que quiere hacer una modificación en lo que nos había presentado, así que los dejo con ustedes y muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias. Bien, primeramente muchas gracias por esta invitación. ¿Puedes me escuchar en el fondo? Sí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un grande honor y felicidad estar acá para discutir exactamente, digamos, la actualidad del pensamiento frankfurtiano, ¿no? También yo comprendo que la Argentina no es solamente un lugar, digamos, adecuado porque el dinero venía de acá, ¿no? Pero también yo creo que hay un descentramiento periférico que es necesario ser hecho si queremos pensar, digamos, la fuerza de esta experiencia crítica vinculada a una cierta, digamos, reconstrucción de la dialéctica, al menos en la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Bien, yo voy a presentar algo un poco diferente de lo que yo había prometido, pero la cuestión es más o menos la misma, ¿no? Pero yo pensé que quizás de esta manera yo podría adentrar de una forma más precisa algunas cuestiones porque no teníamos mucho tiempo. También es un tipo de desarrollo de este libro que está ahora traducido en Argentina, Dar cuerpo a lo imposible. Por eso, digamos, el título de la ponencia es más el déficit estético y la domesticación de la teoría crítica, ¿no? Pero no piensen que yo he hecho una falsa publicidad, ¿no? Presentando un título, haciendo otro, porque las cuestiones son las mismas, ¿no? Y me gustaría de empezar
por una cita de Adorno en la teoría estética. La cita es la siguiente: la liberación de la forma, como quiere todo arte auténticamente genuino, es ante todo la marca de la liberación de la sociedad. Porque la forma, la cohesión estética de todos los singulares, representa en la obra de arte las relaciones sociales. Por tanto, lo establecido se escandaliza ante la forma liberada. Eso está en la teoría estética. Y esta afirmación dice algo fundamental sobre la función de la reflexión estética dentro del programa interdisciplinar de la primera generación de la teoría crítica. Sobre todo dice algo acerca de dónde traza la crítica su horizonte normativo. Porque solemos recordar la decisión por parte de la Escuela de Frankfurt de la crítica cultural como sector fundamental de la crítica social. Esta concepción frankfurtiana de la crítica cultural tenía dos dimensiones. En primer lugar, se trataba de insistir en que las ilusiones de integración socioeconómica del capitalismo no podían realizarse sin procesos de integración psicocultural. No se trataba solo de pensar en la integración profunda del proceso de producción cultural con la dinámica empresarial de extracción de valor. Se trataba sobre todo de desarrollar una lectura libidinal de la cultura, entendiéndola como un espacio de producción psíquica. Lo que tal vez explique por qué nosotros encontraremos una cantidad sin precedentes de conceptos psicoanalíticos y clínicos utilizados, por ejemplo, por Adorno y Horkheimer, ¿no?, para dar cuenta tanto de la industria cultural, ¿no?, como de las producciones artísticas. Esta lectura libidinal pretendía evidenciar las dinámicas de socialización del deseo, de adhesión a mecanismos de sujeción psíquica presentes en los productos más elementares de la industria cinematográfica, ¿no?, de la industria musical, de la literatura de masas, entre muchos otros. Lo que tal vez explique por qué Adorno hablaba de la industria cultural como de un psicoanálisis inverso. Y esta dimensión fundamental de la crítica de la cultura es algo que podemos encontrar, cada uno a su manera, con sus propias y singulares inflexiones, en autores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, como Benjamin, como Marcuse, como Krakauer, además de Adorno y Horkheimer. Pero la cita con la que comencé mi exposición, ela dice algo más, ¿no? Porque ela apunta a la comprensión del arte como un sector de la praxis de transformación social. Y esa es la otra dimensión de la crítica cultural sobre la cual me gustaría llamar la atención. Si el establecido se escandaliza, ¿no?, con la forma liberada, como dice Adorno, es porque esta forma tiene fuerza inductora en otros campos de la praxis social. No por otra razón, insistirá Adorno, yo cito, la crudeza del pensamiento es la incapacidad de operar diferenciaciones dentro de la cosa. Y la diferenciación es tanto una categoría estética como una categoría de conocimiento. Es decir, en contra de una tendencia general del pensamiento estético del siglo XX, Adorno no deja de analizar las obras de arte desde criterios de verdad y falsedad, de autenticidad e inautenticidad. Al igual que, por cierto, Arnold Schoenberg hacía lo mismo. Eso le permite relativizar la tendencia a la autonomía de las esferas sociales de valor y afirmar que la actividad artística nos proporciona coordenadas para pensar la acción moral y las expectativas cognitivas. Contrariamente a Kant, para quien el acuerdo intersubjetivo
sobre la belleza no requeriría ninguna referencia a la verdad racional o a la norma moral, Adorno no deja de insistir en que fuerzas idénticas actúan sobre esferas no idénticas. Pero si la forma estética tiene una fuerza de inducción en otras esferas sociales de valores, es porque la forma liberada es expresión de la violencia que sufre la imaginación a causa de las potencialidades no realizadas de la vida social, las virtualidades bloqueadas por los imperativos de la reproducción material de la vida. Al recomponer la sensibilidad a partir de esta dicha liberación, la forma estética desvincula a los sujetos de las sujeciones ligadas a la sociedad capitalista del trabajo y a sus modos de reproducción psíquica. Y yo insisto en este punto para recordar cómo existe un fenómeno muy extraño, en la teoría estética, la teoría crítica contemporánea, que podríamos llamar déficit estético. Un déficit directamente vinculado a la pérdida de la fuerza crítica de la teoría crítica, a lo que otros antes de nosotros han llamado su domesticación. Y no se trata solo de constatar el lugar totalmente secundario y subsidiario que ocupan las consideraciones sobre la producción artística en los proyectos recientes vinculados a la tradición de la Escuela de Frankfurt. Se trata también de insistir en lo que podríamos llamar de pérdida de tensión, una pérdida de tensión entre las expectativas normativas de la vida social y la fuerza disruptiva de la experiencia estética. Esta pérdida de tensión implica borrar el hecho de que el arte es una praxis social que conserva capacidades de transformación que la vida social aún no sabe cómo poner en funcionamiento. En ese sentido, el carácter secundario que la experiencia estética desempeña en sectores hegemónicos de la teoría crítica social actual es expresión de la decomposición de una articulación fundamental en el programa interdisciplinar frankfurtiano, decomposición que no es sino la otra cara de una domesticación de la crítica, de una retracción del horizonte de transformación y de emergencia. Como la teoría ya no se ve a sí misma como una fuerza ofensiva contra las limitaciones normativas de nuestro horizonte político actual, como ha abandonado su fidelidad a los procesos revolucionarios, ya no hay razón para buscar escandalizar lo establecido con la recomposición de los sistemas de relaciones que la forma liberada promete. La crítica ya no se asocia a los sectores más avanzados de la producción artística, ni siquiera los busca, o a lo sumo se asocia a producciones vinculadas a luchas contrahegemónicas dentro de la producción cultural. Y todo esto tiene consecuencias que me gustaría explorar en esta ponencia, ¿no? Pero alguien podría objetar mi manera de leer el papel de la experiencia estética en la primera generación de la Escuela de Frankfurt, sobre todo si tenemos en cuenta la experiencia intelectual de Theodor Adorno, que es el autor del Parto. Pues se podría decir que la experiencia estética es para Adorno el nombre de una forma de colapso social. Recordemos, por ejemplo, su frase canónica, que abre su teoría estética: se ha vuelto evidente que ya nada de lo que concerne al arte es evidente más, ni en sí mismo, ni en su relación con el todo, ni siquiera en su derecho a existir. Pero quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos de esta formulación tan comentada, ¿no? Y en mi opinión tan incomprendida. Cuando se escribió a finales de los años 60 del siglo XX, esta afirmación resonaba con cierta situación histórica
que se vivía en las sociedades más integradas en el desarrollo capitalista. Nos encontrábamos en el momento en que el discurso de integración social, a través de la dinámica intervencionista del capitalismo de Estado, aún afirmaba su hegemonía. Aunque esta integración operante en los llamados estados de bienestar social se pagaba con la preservación de las relaciones coloniales, con el subdesarrollo de los países de lo llamado tercer mundo, con la expoliación de un subproletariado compuesto por inmigrantes, los procesos de integración social y psicológica en el horizonte normativo del capitalismo parecían encontrar vías para sostenerse. Sin embargo, por un momento, en el contexto histórico de finales de los años 60, las luchas políticas parecían salirse de la regulación administrativa de los conflictos sociales, creando secuencias de revueltas estructurales en el seno de estas sociedades altamente integradas, mientras los países de lo llamado tercer mundo proseguían sus luchas anticoloniales y sus intentos de salir de la estabilización desigual del subdesarrollo. En otras palabras, cuando se dice que ya nada relacionado con el arte era evidente, el horizonte político-social estaba lejos de parecer cerrado a las posibilidades de transformación estructural y revolucionaria. Las luchas políticas indicaban la irreducibilidad de las contradicciones sociales efectivas. Y no se trataba solo de una descripción del horizonte sociopolítico de la época, ¿no? Los propios campos de producción estética parecían animados por experiencias en proceso de profundización de su capacidad crítica y de elaboración formal, tanto en el cine como en las artes visuales, la literatura, el teatro e incluso la música, que también conocía Adorno. Tal vez habría de recordar que el momento histórico en que Adorno insiste en la inseguridad estructural de todo lo relacionado con el arte fue el momento de plena producción de Pierre Boulez, de Luciano Berio, de Georg Ligeti, John Cage, Morton Feldman, pero también John Coltrane, Thelonious Monk, Astor Piazzolla, entre tantos otros. Adorno conocía bien las potencialidades de la producción musical de su tiempo, que encontraba en los seminarios de Darmstadt, a los que acudía a menudo, un lugar privilegiado para el debate y la presentación. Y por la misma época en que escribió la declaración que hemos comentado, presentó un manifiesto texto, Vers une musique informelle, en el que defendía lo que él entendía como un campo de potencialidades inmanentes a la producción musical de su tiempo. Entonces, si esto es el caso, ¿no?, podría parecer algo contradictorio y quizás incluso extemporáneo afirmar precisamente en este momento que incluso el derecho del arte a existir no era más evidente por sí mismo. Pero este es el punto que me gustaría de defender con ustedes, ¿no? El diagnóstico en cuestión no apuntaba exactamente a un estado actual de las obras, sino a una estrategia necesaria dentro de sus procedimientos compositivos y creativos. Para existir en este momento histórico, las obras de arte tenían que estar muy cerca de su propia desaparición. Necesitaban construirse a partir de su propia imposibilidad, sentir el riesgo inminente de su mutismo, luchar contra las tendencias internas de sus materiales. Y esta estrategia profundamente dialéctica, por eso que yo pensé presentar de esta manera, para comprender lo que la dialéctica puede ser comprendida actualmente en cuanto modelo crítico. La estrategia apuntaba a los problemas derivados de la consolidación de los procesos de integración psíquica y libidinal, que resultarían ser una de las bases más sólidas del capitalismo. Esta integración
se produjo preferentemente no a través de los sistemas de reproducción material, de instituciones como la familia, las prácticas religiosas, las escuelas o los hospitales. Todos esos sistemas estaban sometidos a un macrosistema que colonizaba a los demás, dándoles su ritmo, sus estructuras narrativas, organizando sus intensidades, sus límites, sus personas, sus conflictos, su visibilidad. Porque no había integración social al capitalismo sin la integración psíquica producida por la restricción de los usos del lenguaje a las formas avaladas por un empalme en pleno ascenso entre cultura y producción industrial. Un cruce que recibió un sobrenombre bien conocido, industria cultural, y que se haría más compacto y más cohesionado con el paso del tiempo. Esta integración podía perdurar, como de hecho se sucedió, incluso después de la fragilización de las promesas económicas que el capitalismo nos había hecho creer en otro tiempo muy lejos. Frente a ello, lo único que se quedaba por hacer al arte era situarse en el umbral de su propia imposibilidad, utilizando todas las estrategias posibles para recordarnos que carecemos de lenguaje, proporcionando la figura del malestar con el lenguaje, con la esperanza de hacer de este malestar la fuerza de emergencia de otra sensibilidad, capaz de romper la dinámica de integración psíquica que acabaría suponiendo un freno a nuestras expectativas de emancipación social. Pues para que tal emancipación se alcance efectivamente, sería necesaria una cierta forma de desintegración psíquica, una cierta forma de reconocimiento de la irreconciliabilidad social, que se hace sentir cada vez que percebimos que el lenguaje falta. Mejor dicho, que el lenguaje actual, con sus garantías de orden, de lugares y jerarquía, nos exilia. Bien, como ven, es posible leer las aporías adornianas sobre la experiencia estética en la contemporaneidad como una estrategia y no como un diagnóstico, como hace, por ejemplo, Albrecht Wellmer, ¿no? Desde la lectura que propongo, el carácter aporético del arte aparece de hecho como una marca de compromiso político efectivo, de su tensión dentro de otros campos de la praxis social. Pero es un hecho que muchos verían hoy esta estetización del antagonismo como otra cosa, a saber, como el ocaso de una experiencia estética específica, vinculada a una autonomía que habría entrado finalmente en colapso definitivo. Una autonomía que solo sería una visión purificada del arte, propia de un cierto elitismo que desdeña desempeñar funciones sociales específicas, acechado por la comprensión de la experiencia estética como expresión del genio, como búsqueda heroica y viril de lo sublime, como si se tratara de mostrar el compromiso ideológico de un cierto excepcionalismo estético, con su figura fustigante del genio creador que suspende el orden como un soberano que tendría la fuerza de decretar estados de excepción, pero que acaba reduciéndose al mutismo. Es decir, se trataría de decir adiós a esta experiencia estética, a esta mistificación social, en favor de una arte más colaborativo, que ya no se preocupa de distinguirse de las culturas populares por la originalidad de su lenguaje, un arte que pueda ser aprendido por todos, siendo así una experiencia más democrática y menos jerárquica. Frente a cierta abstracción presente en esas estrategias de autonomía estética, de las que parece depender alguien como Adorno, habría que encontrar formas de un realismo sano y democrático. Bien, esta perspectiva se basa en la denuncia del terrorismo inmanente a todo intento de producir una metamorfosis estructural
una deposición global de nuestra gramática. Sin embargo, olvida que la mera afirmación, la oratoria, de los potenciales liberadores de nuevas acciones colectivas, ignora el hecho de que la afirmación de una intersubjetividad liberada en un horizonte social coercitivo como el nuestro tiende a producir la ilusión de que las potencialidades de emancipación ya estarían supuestamente presentes en las actuales formas de vida. En este sentido, eliminar de las obras de arte el momento de conciencia de su incomunicabilidad, de su refracción, es reiterar involuntariamente la comunicación mutilada que predomina en la actualidad. Es hacer de la producción artística una antesala de los actuales modos de cooperación, de coworking. Y se trata de otra forma de déficit estético. No esta forma ligada a la pérdida de importancia del arte dentro de un programa crítico interdisciplinar, sino a su reducción, la reducción del arte a un dispositivo de reiteración de las potencialidades de la intersubjetividad dentro del mundo actual de la vida. Bien, esto tal vez nos permita abordar mejor un topos constantemente movilizado en los debates estéticos contemporáneos y por algunos autores vinculados al horizonte actual de la teoría crítica. Topos relativo a la posibilidad de que estemos realmente ante una mutación de la producción artística hacia regímenes más adaptados a una vida democrática. Y sería el caso de recordar cómo la discusión sobre la posible readaptación de la producción artística a los marcos de la vida democrática tiene de hecho la edad de la crítica del juicio de Kant. Al menos si seguimos una línea de lectura que parece partir de Hannah Arendt y su comprensión de la articulación entre estética y política a partir de la emergencia de un sentido común, que es, yo cito Kant, que es un sentido comunitario, un senso communis. Kant hablará de un gemeinschaftliches Sinnes, ¿no? En ese sentido, la experiencia estética sería algo así como el prolegómeno de toda convivencia posible a la diversidad, gracias a la emergencia de un sentido común que permitiría, yo cito, juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos que van unidos a una representación dada sin la mediación de un concepto, cumpliendo así las expectativas de comunicación universal y reconocimiento genérico. Los juicios de gusto no se contentarían con ser solipsistas. Kant nos recuerda esto siempre, ¿no? Ellos expresarían el deseo de ser comunicables y compartidos. Cuando juzgamos, lo hacemos como miembros de una comunidad, sea real o potencial, lo que nos llevaría a sostener que el gusto es un juicio vinculado a la posibilidad de comunicar nuestros sentimientos al otro, defendiendo así un cierto cosmopolitismo con consecuencias al mismo tiempo estéticas y políticas. En ese sentido, no deja de ser interesante constatar que muchos de los que actualmente defienden el ocaso de la autonomía estética emprenden este camino porque quieren preservar el potencial democrático del sentido común, como si se tratara de liberar al arte de su creencia en la irreducibilidad de su propio lenguaje para recuperar su potencial de reconciliación con la experiencia ordinaria y sus sistemas de formas. Por ello, hay que recordar cómo la universalidad a la que aspira la obra de arte no debe en absoluto articularse a una pretendida traducibilidad genérica en un campo indexado por la existencia de un sentido común. Sería mejor ver en ella la figura del exceso en relación con los procesos inmanentes de determinación del sentido socialmente compartido. Tener en cuenta tal exceso exige un modo de relación que no es solo relación con la alteridad,
sino algo más estructural, a saber, relación con aquello que se presenta como un acontecimiento que desborda los límites del sentido común. No es casual que el fundamento de uno de los ejes centrales de la producción de la experiencia estética en los últimos 200 años no sea precisamente el sensu communis, sino lo que carece de sentido, lo insensato, porque se establece en relación con la locura, que no por casualidad será considerada por Kant como un sensus privatus, como un paradójico lenguaje privado. Y no se trata solo de recordar experiencias subjetivas articuladas entre la creación y la locura, como Hölderlin, Nerval, Artaud, Munch, Schumann, Bispo do Rosário o la exploración consciente y voluntaria del umbral de Elijah Clark, entre tantos otros, sino que también hay que recordar los procesos de creación que se construyen deliberadamente contra las garantías comunicacionales del sentido común. Y sería mejor tener en cuenta tal exceso en lugar de defender alguna posible forma de uso contrahegemónico del sentido común, como si fuera posible transformarlo a través de acciones como estas que pretenden, yo cito Chantal Mouffe, hacer visible lo que el consenso dominante tiende a oscurecer y obliterar, dando voz a todos los silenciados dentro de la estructura de la hegemonía existente. Bien, yo hago aquí esta crítica porque se trata de una tendencia cada vez más hegemónica entre quienes han mantenido la comprensión de la inseparabilidad entre pensamiento crítico y crítica cultural. Por muy políticamente comprometidas que pareçam tales perspectivas, yo creo que elas cometen los mismos errores que las estrategias populistas de izquierda en política. Esto podemos hablar mucho sobre esto. A saber, componer fuerzas hacia la hegemonía, pero acabar topándose con la parálisis. Una parálisis que nunca se tematiza a partir de las contradicciones inmanentes a las propias cadenas de equivalencia populistas. Porque sería el caso de preguntarse por los riesgos de prácticas contrahegemónicas que necesitan operar con la presuposición de un sentido común dentro del cual se desenvolverán los antagonismos. Pues hay una exigencia, al menos cuando hablamos del campo estético, de una cierta restricción del dominio de lucha, ya que se trata de luchar dentro de una gramática presupuesta, de desviar sus elementos, de hackear sus procedimientos, de redefinir sus agentes. Tengan su interés y su valor, incontestable. Necesitan asumir un límite. Pues sería interesante preguntarse qué deben preservar las prácticas contrahegemónicas para organizar el antagonismo en forma de contrahegemonía. Que não devem, práticas que não devem tocar, o que elas não devem tocar e questionar. Hasta que punto a contra-hegemonía depende de la preservación de la hegemonía. O si queremos, hasta que punto dicha preservación no implica movimiento en un primer momento y parálisis en un segundo momento. Exactamente como hemos visto exhaustivamente en las prácticas políticas populistas de izquierda en nuestro continente. Lo que yo defiendo aquí es la idea de que la aplicación de la lógica de las luchas contrahegemónicas al campo de las artes requiere paradoxalmente una restricción de la fuerza productiva de las obras en el plano de la forma. Lo que no podría ser de otro modo, porque la exigencia de dar voz a los silenciados se entiende en este contexto preferentemente como el deber, en el sentido moral del término, de las obras de recuperar documentos, de comunicar perspectivas recalcitrantes, de denunciar los borramientos sociales y culturales, de poner en circulación el discurso de los subalternos. En muchos de esos casos, los artistas aparecen como documentalistas o antropólogos de la violencia social.
Pero por mucho que las obras de esta naturaleza estén imbuidas de las moralidades de la denuncia, es sintomático que en muchos casos absorban los modos de exposición, la gramática de la visibilidad que impera en los usos políticos de las redes sociales, así como la funcionalización que somete toda decisión formal al cálculo del impacto y de la claridad del mensaje. En ese sentido, las obras renuncian a ser el espacio de reconfiguración estructural de la sensibilidad para ser una extensión de un modo de comunicación que prevalece en otros campos de la cultura. Además, hay que recordar la contradicción de transformar los museos, las galerías y centros culturales de los grandes centros mundiales en un espacio privilegiado de denuncia contrahegemónica y decolonial. Por supuesto que vivimos en sistemas de continuas contradicciones, pero correspondería a las obras de arte fieles a su contenido de verdad no ocultar estas contradicciones, no borrarlas, sino exponerlas de modo que las obras se conviertan en un espacio de autocuestionamiento de su propia existencia y posibilidad. Las obras de arte no temen construirse demasiado cerca de su propia desaparición. Lejos de ser una facultad libre, la imaginación es una facultad disciplinada en sus modos de organizar la experiencia sensible. Tal naturaleza de la imaginación fue explorada de forma paradigmática por Heidegger en su crítica al intuicionismo de Kant. Partiendo de tal crítica, podemos complementarla insistiendo en que la violencia de la experiencia estética contra la imaginación producida por la forma liberada será violencia contra las limitaciones sociopolíticas implicadas en el propio ejercicio esquematizador de la imaginación y contra lo que la supuesta trascendentalidad del sentido común pretende ocultar. Llegados a este punto, no es posible seguir a autores como Christopher Menker, por ejemplo, cuando afirman que el libre juego de la imaginación no obedece a ninguna ley. Hace décadas, Adorno y Horkheimer ya insistieron en que el primer servicio prestado por la industria cultural al consumidor era precisamente el esquematismo. La función que el esquematismo kantiano asignaba todavía al sujeto, dice los dos, a saber, remitir de antemano la multiplicidad sensible a los conceptos fundamentales, es asumida por la industria cultural. El esquematismo es el primer servicio que ésta presta al cliente. En este esquematismo de la imaginación, lo que la industria cultural arrebata al sujeto es su capacidad de espontaneidad. Es una exploración, expropiación, digamos, que solo es posible porque dicho esquematismo ha sido siempre un producto social. Era una forma de criticar, entonces, una afirmación como esa de Adorno y Horkheimer, era una forma de criticar el desconocimiento del carácter socialmente regulado de la imaginación y de las estructuras sociales de comunicación que permiten el sentido común. Me gustaría terminar diciendo, esto explica cómo la creciente incomunicabilidad de una determinada experiencia estética será la mayor expresión de una decisión política más consecuente que la generalización de prácticas contrahegemónicas para el campo artístico. Pues para la experiencia estética no habrá otra alternativa que hacer colapsar la gramática del lenguaje ordinario, impedirle nombrar nada, para que otro campo de experiencia sea posible. El arte sabe, mejor que ninguna otra praxis, bien, disculpa de hacer una cita de un jurista nazi, pero la frase es buena, que César es también señor de la gramática, Carl Schmitt, que el ejercicio del poder se funda en la elaboración de las condiciones sintácticas de la vida social, en la imposición de una gramática que regulará el sentido de las acciones, el horizonte de los problemas,
la configuración de las soluciones, la estructura de los sujetos actores, la urgencia de las decisiones. Todo deseo de incomunicabilidad, de inexistencia, de inexpresión, de imposibilidad, que el arte parece movilizar de manera cada vez más insistente, apoyándose preferencialmente en su dimensión de autonomía, cobrando fuerzas inicialmente en el seno de ciertas corrientes que llega hasta nosotros, apunta hacia el cuestionamiento de un dominio gramatical. Lo que Carl Schmitt decía de la política es válido para la experiencia estética, y yo lo cito. Cuando se trata de conceptos políticos decisivos, importa precisamente quién los interpreta, quién define y aplica, quién, mediante la decisión concreta, dice que son la paz, el desarme, la intervención, el orden público y la seguridad. Quien posee el verdadero poder es capaz de determinar el contenido de los conceptos y de las palabras. César dominus e supra grammatica. César es también señor de la gramática. Hay que recordarlo. En el momento histórico que vivimos, en el que ya nada de lo que se refiere al arte es evidente, la falta de evidencia del arte está quizás ligada a otra falta de evidencia, relativa a la posibilidad de transformaciones estructurales de la vida social. Desde el momento en que el arte asoció su destino a la emergencia de presiones a favor de rupturas sociales, parece haber sellado su destino en un horizonte de aparente retracción revolucionaria como el que conocíamos hoy, donde incluso las fuerzas que deberían estar más dispuestas a la ruptura se acomodan al horizonte de ajuste de la sociedad capitalista, incluso cuando estos ajustes se venden como formas de estética de la intervención. Lo que Walter Benjamin dijo una vez sobre las obras de arte, que a pesar de su contenido rupturista, conservaban las técnicas y modos de circulación propios del campo establecido de la comunicación socialmente legitimada, sigue siendo válido hoy. Y yo cito Benjamin: el aparato burgués de producción y publicación puede asimilar un número sorprendente de temas revolucionarios e incluso propagarlos, sin poner en serio peligro su propia existencia y la de las clases que los controlan. Y yo prometo que estoy a terminar. En ese sentido, sería el caso de volver al tema propuesto en el título, insistir en que la domesticación de la teoría crítica no podría ocurrir sin una desinversión masiva en la reflexión sobre el destino de la experiencia estética en sociedades como la nuestra, o incluso sin la aceptación, sin problemas, del ocaso de la forma estética autónoma. La amputación de la crítica de su matriz estética es expresión de una cierta fidelidad a la creencia de que las condiciones para la reconciliación social ya están dadas dentro del horizonte de experiencia actualmente posible, dentro de los límites de las gramáticas actuales de conflicto. Porque algo que la primera generación de la Escuela de Frankfurt comprendió es la experiencia estética se ha constituido históricamente como un modo de circulación de la irreconciliación social. Si tuviera más tiempo, podría argumentar como la autonomía de su forma no era fruto de alguna forma de autorreferencialidad escapista, de rechazo aristocrático del mundo o de alguna forma de compensación social a su supuesta incapacidad para inducir transformaciones estructurales en la vida social. Este tipo de opinión es compartida, por ejemplo, por Pierre Bourdieu, cuando afirma a propósito de la formación del campo literario en Francia, yo cito Bourdieu: ¿cómo no suponer que la experiencia política de esta generación, con el fracaso de la Revolución de 1848 y el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, además de la larga desolación del Segundo Imperio, no desempeñó un papel en la elaboración de la ficción desencantada del mundo político y social que sigue
al culto al arte por el arte. Esta religión exclusiva es el último recurso de quien rechaza la sumisión y la resignación. Bien, afirmaciones de esta naturaleza pretenden sostener, por ejemplo, que la secuencia de decepciones históricas en la Europa del siglo XIX, de revoluciones traídas de 1830, 48, la Comuna de 1871, habría mostrado a la literatura en particular y el arte en general su impotencia para situarse como motor del proceso de transformación social. Rechazar la sumisión del artista al gusto periodístico y a la afirmación del modo de vida de una época de reinado filisteo de la burguesía solo sería posible mediante la constitución de esta religión exclusiva, marcada por el culto del arte por el arte. El modelo compensatorio, eso es un modelo de compensación, ¿no? El modelo compensatorio servirá de fundamento a todas las denuncias que alzaron su voz contra los formalismos del arte del siglo XX, así como toda contra la supuesta incapacidad del arte para integrar en sí mismo la relación crítica con el mundo social. Pues se trata de descalificar las consecuencias políticas de las reivindicaciones de autonomía estética, porque se supone que estas son la expresión más acabada de una dinámica melancólica, de un tipo de melancolía, una dinámica melancólica de pura y simple evasión. En esta lectura de la autonomía estética como expresión de una cierta forma de melancolía social, la dificultad y la extrañeza del lenguaje artístico solo serían marcas de su irrelevancia, de su mistificación. Sin embargo, una lectura más precisa de este problema nos mostraría cómo la forma estética autónoma aparece como una apertura a otro orden de experiencia sensible, un orden que violenta la imaginación social, que nos sitúa ante fuerzas que no se deducen de las facultades de un yo, de un ego, que exige la circulación de lo que los modos de reproducción social no saben hacer circular. Adquiere una importancia adicional en una época como la nuestra, en la que el horizonte de la comunicación está sometido a una convergencia cada vez más fuerte, a una unidimensionalidad que se plantea como modelo genérico de información, de entretenimiento y de campo de lucha política. En este contexto, habría que insistir en que la anticipación de la sociedad reconciliada, como decía Adorno, es un ataque contra la reconciliación. Habría que insistir en una afirmación de esta naturaleza contra quienes creen que la circulación de la diferencia puede coexistir inmanentemente sin al menos la dramática autoconciencia de sus contradicciones, allí donde reina la generalización desafectada de la gestión de la cultura, de la economía creativa y de su concepto de persona. Este sería el resultado de la crítica al déficit estético de la teoría crítica actual. Explicita la creencia en reconciliaciones forzadas y apresuradas que solo reiteran la incapacidad actual de sectores del pensamiento crítico para explorar de manera consecuente el vínculo entre un pensamiento crítico no domesticado y su fidelidad a las dimensiones más irreconciliables de la experiencia estética dentro de las sociedades capitalistas. Muchas gracias.